nosotros no preguntamos casi nada, y a nosotros nomás nos mandan y vayan por uno, vayan por dos, vayan por fulano y tráiganmelo vivo o muerto, como ellos lo pidan, y pues tenemos que obedecer. Acabas de escuchar al Güero, uno de los sicarios al servicio del Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa y oscura de todo México. El imperio de dolor y sangre, forjado en los años 90 por Joaquín El Chapo Guzmán, se sostiene con los increíbles sacrificios de sus integrantes, quienes día a día llevan a cabo atrocidades en nombre del grupo delictivo. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte a un viaje exclusivo al corazón de toda esa violencia, para conocer en carne propia cómo se vive, se lucha y se muere dentro del Cártel de Sinaloa. Prepárate para un video repleto de historias trágicas y balaceras dignas de las mejores películas de acción. Desde hace décadas, el estado de Sinaloa es uno de los epicentros mundiales en cuanto a producción de narcóticos en su fase más primaria, como puede ser la planta de marihuana o la amapola utilizada para la heroína. Ese territorio de campesinos y tierra virgen, alejada de la mirada de la ley, fue una zona fértil para el surgimiento de numerosas bandas delictivas que fueron creciendo en alcance y brutalidad. A finales de los 70, un joven llamado Joaquín El Chapo Guzmán comenzó a trabajar en las plantaciones. Fue ascendiendo en las filas de numerosas organizaciones hasta que a finales de los 80 decidió tomar las riendas de su destino. Junto a unos pocos socios, fundó el Cártel de Sinaloa o CDS, un grupo que se convertiría en el mayor frente delictivo del planeta. Hoy en día la empresa de El Chapo es un imperio brutal que controla numerosas rutas que unen todo México con los consumidores estadounidenses. A diferencia de los viejos frentes narcocolombianos de los años 90, este grupo mexicano no está interesado en dominar el sistema de distribución. Simplemente se limita a cobrar cuotas a criminales locales que se encargan del menudeo. Además cuenta con un ejército de sicarios bien armados y entrenados para defender con su vida los territorios controlados por el CDS. Uno de esos peligrosos asesinos es El Güero, un sádico operador sinaloense que desde adolescente estuvo ligado al mundo del narcotráfico hasta convertirse en pistolero. ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste a uno? ¿Cuándo fue la última vez? Muy buena pregunta. Fue hace días, hace poco, 3x1. Para jóvenes como El Güero, la muerte es algo completamente cotidiano. Él solo sigue órdenes. Le dan un nombre, un lugar y ejecuta. Los cuerpos que deja en el camino no tienen ningún peso sobre su conciencia. Ni tampoco le afecta la posibilidad concreta de ser abatido durante una misión. Pero para llegar hasta la posición en la que se encuentra este pistolero, primero es necesario pasar un largo y peligroso proceso de selección. Los cárteles importantes como el de Sinaloa, con presencia no solo en México sino también en varios países de la región, necesitan una renovación constante de sus tropas. Es que muchos de sus operadores fallecen a diario o son atrapados por la ley. Es un ciclo de constante cambio y crecimiento. Para sostener ese flujo es fundamental reclutar a posibles sicarios desde temprana edad. Por lo general, las organizaciones criminales se enfocan en comunidades empobrecidas y marginadas, donde no hay oportunidades laborales reales. De esa manera, los jefes de plaza, es decir, los representantes regionales de mayor jerarquía dentro del cártel, hacen promesas fantásticas a las mentes crédulas de los jóvenes. Dinero, ropa, automóviles, mujeres y casas lujosas.
Todo esto les espera en el futuro si se unen al negocio del narcotráfico. Lo que no les aclaran es que es un mercado brutal donde cada día cientos de personas son acribilladas a sangre fría. Probablemente muchos de esos muchachos reclutados conozcan la muerte antes que la adultez. Por lo general, el trabajo dentro del cártel de Sinaloa empieza en las calles, vigilando las actividades de la policía y el enemigo. Una vez que el joven recluta prueba su valor, es incluido en el sistema de venta y trasiego de narcóticos. En ese momento es entrenado en los múltiples ranchos de preparación con los que cuenta el CDS. Estos son espacios destinados para que los pistoleros se familiaricen con los rifles y ametralladoras que les proporciona la organización. Y vaya que cuentan con un arsenal imponente. Esta, pues de 90 tiros. Estos 90 tiros se van en menos de un minuto. Ni el gobierno trae estas armas. La pieza sobre la cual alardea el Güero es un rifle con un tambor acondicionado para ocupar más cantidad de cartuchos que un armamento regular. Esto permite tener mayor autonomía a la hora de combatir en una balacera, más aún si se trata de un arma automática con gran cadencia de fuego, la cual consume toda la munición con rapidez. Este tipo de plataformas de grado militar son el principal motivo por el cual los sicarios del cártel de Sinaloa han logrado imponerse por sobre las autoridades, ya sean policiales o integrantes del Ejército de México. Si combinamos la locura y osadía de los pistoleros con la abundancia de armamento de alto poder destructivo, el resultado es catastrófico. Pues unas ya le traemos con nombres, ya van destinadas. Y este es para otro hombre que está destinada y este es para otro. Y aquella dice etcétera porque es para cualquiera, pues no tiene un nombre en especial. Si bien cada una de esas balas tiene nombre y apellido, lo cierto es que los cartuchos no respetan la voluntad del hombre. La munición desconoce de identidades, afiliaciones criminales o políticas. Si se desvía de su trayectoria, es capaz de volarle la cabeza en pedazos a un simple vecino, cuyo único pecado fue transitar el lugar incorrecto en el momento equivocado. Pero a hombres como el Güero no les importa si el fallecimiento de habitantes de Sinaloa es un efecto colateral de esos tiroteos. Lo importante es cumplir las órdenes de sus superiores, sosteniendo el dominio de las plazas y las rutas de transporte de drogas. A continuación veremos a qué tipo de desastres se enfrentan a diario los vecinos de estas regiones tan afectadas por el terror del narcotráfico. El video que acabamos de ver ocurrió en Culiacán, una de las ciudades más conflictivas de todo el estado de Sinaloa. En este material se puede ver a un vehículo policial siendo regado por el plomo de los sicarios. Al cabo de unos segundos atraviesa la calle a toda velocidad una de las tantas camionetas blindadas con las que opera el Frente Narco. Se trata de carros reforzados con placas de metal y con armamento de alto poder destructivo emplazado en la parte posterior. De esa manera, un simple automóvil de uso civil se transforma en una suerte de tanque de guerra, ideal para este tipo de enfrentamientos urbanos con las fuerzas de seguridad. La sinfonía de disparos de gran calibre es la música a la cual se acostumbraron los habitantes de esta región. Ya aceptaron que se encuentran en el ojo de la tormenta y que sus vidas están en constante peligro debido a los intereses oscuros de capos y sicarios. Los vecinos tienen bien en claro que los cárteles no son simples pandillas armadas con muchos pistoleros, sino que son empresas gigantescas de gran alcance y ganancias que exceden los cientos de millones de dólares. Esos billetes son empleados no solo para surtir el poderoso arsenal de asesinos como el Güero, sino también para comprar los favores de políticos y policías que hacen caso omiso a los crímenes del cártel de Sinaloa.
El soborno es una de las estrategias más utilizadas por el frente fundado por Joaquín El Chapo Guzmán. Desde los años 90, su grupo ha combinado la violencia extrema con el pago de altas sumas de dinero a importantes autoridades. De esta forma, el cártel se transformó en un socio indispensable para las actividades de múltiples políticos de gran envergadura. Las putrefactas raíces de este imperio de cocaína se han expandido hasta cubrir todo México, convirtiéndose en la principal amenaza a la seguridad pública. Es por eso que la gente opina que no hay escape de la violencia narco. El terror está presente en cada esquina a toda hora. Ni siquiera Luz, una curandera y bruja sinaloense, puede escapar del yugo del Chapo y sus secuaces. Es una obligación porque si no lo hago me amenazan, que van a matar a mis hijos. Entonces yo lo hago por miedo, no porque yo quiera. Pero ya estamos adentro, no podemos salir, porque sabemos de más. Nombres, quiénes, tenientes, políticos, entonces no nos dejan. Al mismo tiempo que son brutales, los sicarios también son muy creyentes y supersticiosos. Es por eso que piden favores a Luz para que la buena fortuna los acompañe en su próximo operativo. Le rezan a la Santa Muerte, la huesuda, dejando ofrendas como cigarros caros, balas y licor, con la esperanza de que esos regalos sean suficientes para evitar un fallecimiento brutal y doloroso. Aún así, no hay oración que detenga el filo de un machete o el rafagazo de una ametralladora. Vienen cuando van a levantar vuelos de cocaína, de mota, que llega a la frontera, de la frontera para adentro. Entonces vienen a que yo les ayude. A eso vienen, o que los protejan porque los quieren matar. En los últimos años apareció en el mercado una nueva sustancia que cambió de forma radical el funcionamiento no solo del cártel de Sinaloa, sino de todo el ecosistema delictivo de México y Estados Unidos. Nos referimos al fentanilo, ese analgésico narcótico, también conocido como opioide, cuyo efecto consiste en cambiar la forma en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Tiene una potencia similar a la morfina y un altísimo índice de adicción, transformando a sus consumidores en zombies totalmente aislados de la realidad en muy poco tiempo. El consumo de esta droga sintética se considera epidémico en Estados Unidos, donde ciudades enteras fueron azotadas por esta sustancia. La sobredosis de fentanilo es letal y ya ha causado la muerte de miles de personas en un periodo increíblemente breve. Es por eso que Washington ha tomado cartas en el asunto al considerar su venta como una verdadera crisis sanitaria. Si te preguntas de dónde proviene esa droga tan fuerte y peligrosa, la respuesta también se encuentra en las zonas más recónditas de Sinaloa. El fentanilo ahorita tiene mucha demanda. Le encantan a los gringos, les fascinan. Son como dulce para ellos. Pero la gente bien golosa y se come hasta 2, 3 y es cuando le da la sobredosis y se muere. No siente culpa porque pues nadie la obliga a que las compren. Uno lo que quiere es dinero. Al igual que cuando se refiere a las balaceras y los fallecimientos accidentales que se producen en esos enfrentamientos, este sicario no tiene ningún tipo de remordimiento sobre el daño que causa el trasiego de drogas sintéticas altamente adictivas. El único peligro concreto que estos criminales sienten es respecto al aumento de la participación de Estados Unidos en los operativos antidroga que se llevan a cabo en territorio mexicano. La cantidad brutal de muertes producidas por el fentanilo han transformado al tema en debate nacional. Muchos políticos norteamericanos proponen una intervención directa o al menos una colaboración cercana entre agencias como la DEA o Administración de Control de Drogas con las fuerzas de seguridad aztecas. Esa potencial alianza podría traer graves problemas para el cártel de Sinaloa. Por el momento, las organizaciones narcomexicanas se limitan a producir la sustancia y venderla de forma exclusiva al otro lado de la frontera,
ya que quieren evitar que la población local se infecte con esa droga tan poderosa. Escuchemos las palabras de un importante jefe de plaza sinaloense explicando las brutales medidas de control que ha adoptado el cártel. Que no se vende ni que sea un gramo aquí. Todo realmente a la frontera para adentro. Así es porque tienen miedo a morir si hacen que los que les pasa si no obedece. Te dicen 2 veces y si no haces caso a la tercera, 2, 3 veces, si no acaba la tercera, te dan para abajo. Es tan sencillo como eso. Quien se atreva a comercializar fentanilo será sujeto a una de las clásicas ejecuciones narco. Los sicarios no son simples asesinos que se cargan a una persona de un balazo en la cabeza cuando la víctima menos lo espera. Todo lo contrario. Parte de su trabajo es enviar un mensaje mediante la violencia. Para lograrlo es necesario que cada muerte tenga un peso simbólico importante, ya sea mediante lo grotesco del crimen o a través de filmaciones que dejan un sórdido registro de cada segundo de esa ejecución. En México, lamentablemente, son comunes los casos de mutilación, de decapitación e incluso personas calcinadas que fueron prendidas fuego aún estando con vida. Los gritos de dolor se mezclan con el repugnante crepitar de la carne ardiendo. Suena como una salvaje tortura medieval, pero son solo algunos de los métodos cruentos que utilizan estos criminales para dar una advertencia clara. Si no sigues las reglas, este será tu terrible destino. Se requiere de una mente perversa y una voluntad muy particular para llevar a cabo ese tipo de acciones. Muchos expertos aseguran que los sicarios suelen tener rasgos psicopáticos y que la temprana exposición a la violencia extrema termina desensibilizándolos ante el dolor ajeno. En cualquier caso, son seres sin compasión ni remordimiento, capaces de ejecutar las órdenes más sombrías que puedas imaginar. Aún así, estos asesinos se encuentran entre la élite social de muchas comunidades, y las jóvenes ven a esos pistoleros como referentes y potenciales parejas para poder avanzar económicamente en la vida. Tú sabes que un chavo es narco y torturando o matando, pero a ti te trata bien. ¿Estás disponible para estar con una persona así? Sí. Creo que a la mujer le encanta la adrenalina, le encanta el riesgo. La respuesta que dio la muchacha es la misma que darían tantas otras jóvenes mexicanas. Y este fenómeno está ligado a las mismas causas que provocan que muchísimos niños se unan al negocio del narcotráfico. La carencia de oportunidades, la falta de crecimiento y las promesas de un futuro lujoso inmediato son tentaciones que terminan corrompiendo las mentes de miles de chicas del estado de Sinaloa. Su anhelo más grande es transformarse en esposas de criminales poderosos que puedan darles una vida de élite, con casas, carros y joyas muy caras. Sin embargo, la realidad es mucho más cruenta y dificultosa que ese sueño de novela. Estar en pareja con un sicario equivale a compartir la vida con un psicópata asesino acostumbrado a derramar sangre de inocentes. Es esperable que una persona con esas características pueda tener arranques de violencia que afecten su vida privada. Pero ese no es el único riesgo. Los operadores del cártel de Sinaloa tienen enemigos en cada esquina, ya sean oficiales de la ley o sicarios de frentes competidores que buscan eliminarlos del juego. Es por eso que tantas novias narco han sido golpeadas e incluso acribilladas por relacionarse con ese mundo sombrío que infecta a todo lo que se aproxima a él. Hoy en día existen cientos de grupos que compiten por el poder y el dominio del trasiego de narcóticos, y si bien pocos de ellos pueden competir de igual a igual con el CDS, aún así todos presentan desafíos. Por ejemplo, entre los enemigos más encarnizados de las tropas sinaloenses se encuentran los Viagras, un grupo criminal oriundo de Michoacán activo desde 2014 y conducido por un capo conocido como Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo.
En un nivel más alto podemos destacar al cártel Jalisco Nueva Generación, el segundo más importante de México, fundado y liderado por el infame Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Todas estas enemistades dan como resultado enfrentamientos como el que veremos a continuación. El registro que acabamos de ver fue tomado en la ciudad sinaloense de Navolato, ubicada a 34 kilómetros de Culiacán, uno de los puntos más conflictivos de todo el país. Esta clase de balaceras son moneda corriente y han pasado a definir la cotidianeidad de las personas comunes y corrientes, quienes son las principales víctimas y rehenes de esta crisis de seguridad provocada por el narcotráfico. La vida como operador del cártel de Sinaloa es una existencia repleta de contrastes. Por un lado tiene la ganancia fácil de dinero, los lujos cotidianos, los autos importados y las mujeres bellas que buscan la compañía de un sicario de alto nivel. Pero lo que para ellos significa tocar el cielo con las manos se equilibra con un auténtico infierno. Del otro lado deben lidiar con que cada jornada puede ser la última, ya sea por las salvajes balaceras o por los operativos policiales que buscan desbaratar la organización. En el caso de los sicarios, el peor destino posible es caer en manos del enemigo, ya que entonces pueden estar seguros de que les espera una muerte lenta, tortuosa y repleta de humillaciones. Desde que me integré bien, ya fue como los 15 años más o menos. How old do you now? 19. O sea, en este negocio, desde que entras, tienes que tener la mentalidad de a lo que venga, pues, o sea, si se ofrece matar, tienes que matar, o sea, si no vienes con esa mentalidad, mejor, pues, hay que trabajar. Uno sí se siente más que nada como que, o sea, le quita la vida a una persona y al principio es como que en la noche sí estás con eso, de que lo que hice. Pero todo pasa, pues, o sea, a los días, semanas, o sea, ya se te quita eso así de que, maté, o sea, ya no hay culpa ni nada. Y menos si la persona se lo merecía. Para los sicarios el tiempo cura todas las culpas y lava toda la sangre. En sus palabras, este joven asesino integrante del cártel de Sinaloa confiesa que cada crimen se termina asimilando, más aún cuando la víctima era partícipe de este oscuro negocio y merecía el final salvaje que le tocó. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a presentarte a un pistolero del crimen organizado que forjó su camino a fuerza de balas y derramamiento de sangre. Su historia es tan dura como impactante, y te prometemos que muchos de sus relatos van a dejarte con la boca abierta. Sin más preámbulos, escuchemos las confesiones prohibidas de un sicario de Sinaloa. A principios de los años 90, luego de una serie de operativos orquestados por la DEA o Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, en conjunto con fuerzas mexicanas, los principales cárteles de la época, como el de Guadalajara, se vieron desmembrados. Los líderes de esas organizaciones fueron apresados y enviados a cárceles norteamericanas donde recibieron penas extensas. El negocio del narcotráfico quedó sin cabeza, libre para ser tomado por quien tuviera la inteligencia y las agallas para transformarse en el nuevo referente del mercado. De entre las cenizas de ese caos emergió un joven con amplia experiencia como pistolero y asistente del cártel de Guadalajara. Su nombre era Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y junto a sus socios El Güero Palma e Ismael Zambada, alias El Mayo, constituyeron un nuevo frente. Así nació el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más peligrosas y lucrativas del planeta. Desde entonces el CDS, como lo conocen en México, ha dominado el trasiego de cocaína y de drogas sintéticas como la metanfetamina.
Eso no es un trabajo sencillo si tenemos en cuenta la gran cantidad de frentes narco que surgieron en las últimas décadas. La competencia es feroz y demanda que cada grupo cuente con un ejército propio de operadores y pistoleros listos para la acción. Hoy conoceremos a Luis, uno de los más peligrosos miembros dentro de la estructura sinaloense, encargado de una de las tantas plazas en las que opera el CDS. La pistola es una 38 Beretta, es una pistola común. Yo considero que el cartel de Sinaloa es el más peligroso que hay, porque hay mucha gente. Él es uno de los sicarios que son parte de mi seguridad. No se mira tanto en las calles, pero que en cualquier problema, en cualquier situación, están listos para salir a pelear. Un error común al escuchar entrevistas con los integrantes de los cárteles es suponer que todos son jefes o todos son pistoleros. Las organizaciones criminales son justamente eso, frentes altamente complejos que cuentan con una estructura definida para perpetuar un funcionamiento minucioso. Después de todo, deben enviar miles de kilogramos de productos ilegales a través de algunas de las fronteras mejor custodiadas del planeta. Sobre esto, más adelante, Luis brinda detalles increíbles. Pero no nos adelantemos. El entrevistado es lo que se conoce como jefe de plaza, un cargo jerárquico de control territorial que indica que el sujeto tiene la responsabilidad de controlar el tráfico de narcóticos en una zona determinada. Es su deber supervisar la producción, el traslado y generar las condiciones ideales para que ese producto llegue hasta las narices de los consumidores finales, quienes por lo general viven en Estados Unidos y pueden abonar con dólares. El jefe de plaza es uno de los pilares en el funcionamiento de una bestia gigantesca como el Cártel de Sinaloa, el cual tiene presencia en cada rincón de México e incluso más allá de sus fronteras. Este rol es un referente que sirve como mediador entre la cúpula, es decir, líderes como el Mayo Zambada, los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, o el propio Joaquín Guzmán Loera cuando estaba en libertad. Tal vez te preguntes cómo es que una persona llega a incorporarse a una asociación delictiva como esta, y cuáles son los motivos que transforman a un simple joven mexicano en una pieza fundamental para el trasiego de sustancias. En el caso de Luis, él tiene bien en claro cuál fue el hecho traumático que direccionó su vida hacia la delincuencia. Lamentablemente perdí a mi padre cuando tenía 5 años. Era un padre muy atento. Ha impactado en todas las maneras. Yo era el niño raro de la escuela porque pues, todos tenían papá y yo no tenía. En la manera económica también impactó. A los 12 años empecé a entrar en la mafia como puntero. Este tipo de relatos son más frecuentes de lo que puedes imaginar. La marginalidad y la falta de presencia paterna son factores cruciales para el ingreso de los adolescentes en el mundo de la delincuencia. En México, los cárteles narco reclutan a muchachos de la edad que tenía Luis, ya que no pueden ser procesados por la justicia. Además, sus mentes jóvenes son permeables a las promesas e ilusiones que les transmiten sus superiores. A los niños humildes se les asegura que lograrán riquezas y lujos inalcanzables, que podrán sacar a sus familias de la pobreza trabajando para un grupo como el de Sinaloa. Pero lo que empieza como el envío de recados y simples mandados suele convertirse en sicariato. Hay algunos detalles que separan al frente sinaloense de sus rivales, y el principal es el grado de penetración que tiene en las comunidades. En cada rincón del país, el cártel de Sinaloa no solo es temido, sino que en ocasiones es respetado por vecinos que les reclaman seguridad y trabajo a los jefes de plaza. Así es como los niños de las familias más carenciadas terminan uniéndose como punteros o halcones. Luis describe así cómo fue su primer trabajo dentro del mundo delictivo. El trabajo de un puntero es estar en una zona vigilando y si mira pasar a alguna patrulla de soldados, marina, guardia nacional, es hablarle a la persona encargada de él y avisarle en dónde está y con qué dirección se dirige. Este rol es conocido como halconeo y es el estrato más bajo dentro de la organización de un cártel. Además, es uno de los trabajos más peligrosos, ya que implica pasar largas jornadas en la calle, recopilando información no solo sobre las autoridades,
sino también sobre la competencia. Esto pone a los punteros o halcones en una posición de riesgo constante, ya que podrían ser descubiertos y encarcelados en el mejor de los casos. En el peor de los contextos, caen en manos de rivales y son torturados sin compasión hasta revelar algún dato. Pero dejemos el pasado donde pertenece y pasemos a la vida adulta del entrevistado. Escuchemos en palabras de Luis cómo se lleva a cabo el traslado de cientos de kilogramos de mercancía. Si es por vía en carro, la metemos en un clavo de un carro, el carro se va, llega a Tijuana, se embodega, esperamos la oportunidad que la aduana nos dé, por decir, cuando hacen cambio de turno o que hay menos gente, y en ese caso es cuando entra el carro. Yo les pago a ellos una comisión por cada kilo que yo mando. Ellos también llevan una ganancia y con eso se financia el cartel. Luis hace sonar la operación como un simple trámite donde la paciencia y la cautela son lo único necesario. Pero lo cierto es que cada envío implica muchísimos riesgos. El peligro es constante, empezando por los centros de producción, que son susceptibles a operativos policiales o incluso a ataques del enemigo en búsqueda de apoderarse de nuevas plazas. En la etapa de transporte también es necesario tener muchísimo cuidado por los mismos motivos. Es por eso que los cárteles ponen a disposición de sus jefes de plaza a decenas de pistoleros y sicarios cuya única misión es aniquilar a la competencia y proteger la mercancía. No es un trabajo simple y cualquier error se puede pagar con la vida. Al ingresar a una organización como el Cártel de Sinaloa, los hombres como Luis deben aceptar que probablemente no lleguen a ancianos. La vida de lujos, excesos y ganancias extraordinarias se contrapone al riesgo constante de ser abatido en una balacera o pasar varios años tras las rejas. En este peligroso contexto, el miedo es una herramienta fundamental. Los sicarios no solo luchan con armas de fuego, sino que también emplean la tecnología para dejar registro de los crímenes cometidos. A continuación veremos un video filmado por asesinos de Sinaloa, quienes aniquilaron a una docena de operadores enemigos. Te advertimos que se trata de imágenes fuertes, pero que retratan con fidelidad el tipo de grupos comando que defienden los intereses de cada organización. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, ya está grabando. ¡Ey! Mira, viejón, el encargo. Mira la guatemalada, cómo quedaron a la aquí. Todo lleno la góndola de marranada, mire. Como 30 malditos aquí. Mira, ya. 30 aquí adentro. De acuerdo con la información proporcionada por autoridades mexicanas, los fallecidos serían integrantes de competidores como el Cártel de Chiapas y Guatemala o pandillas centroamericanas que ingresan a México por el sur del país. En los últimos años, esta región se volvió de particular interés para todos los capos, ya que es una puerta de entrada para materias primas de gran necesidad que provienen tanto de Colombia como de otras naciones latinoamericanas. Es por eso que algunos frentes guatemaltecos han intentado tomar una parte de ese negocio, aunque sin demasiado éxito. Pero regresemos a las palabras de Luis. Desde su perspectiva como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, el trasiego de sustancias hacia el vecino del norte es una actividad prioritaria. Allí están las ganancias más suculentas que sostienen el funcionamiento de todo el grupo delictivo. Si bien esto implica riesgos externos, el hombre tiene bien en claro que en un negocio como el narcotráfico, los problemas también pueden provenir desde adentro. ¿Cuál es la cosa peor que te podría pasar? A mí, en mi persona, sería perder la vida, más que nada. ¿Quién te podría matar? Podrían ser mis mismos compañeros. Podría llegar al punto en el que yo le fallara a mi jefe y él mandara a matarme. Podría ser el gobierno. Podría ser cualquier persona que me tuviera envidia. La traición y las ejecuciones por errores son moneda corriente en este rubro. Es por eso que Luis cuenta con su propio grupo de seguridad personal que se encarga de acompañarlo a todas partes. Puede sonar increíble, pero este jefe de plaza sinaloense tiene su guardia lista para matar o morir.
En general, estos comandos están compuestos por muchachos jóvenes y con ganas de participar en tiroteos y vivir la vida de un pistolero narco, con sus lujos y precariedades. Más allá de la necesidad económica, hay una mitología y un aura legendaria que rodea a los sicarios. Son respetados y temidos, buscados por la ley y en constante equilibrio entre la vida y la muerte. Es por eso que ese trabajo resulta atractivo para muchos individuos. Escuchemos las palabras de uno de los escoltas de Luis respecto a su relación con el jefe. O sea, me siento a gusto trabajando. Hay veces que yo hago recorridos, o sea, en la moto. Hago recorridos así por la zona donde estamos y pues a gusto porque donde él está estamos nosotros, comemos lo que él come y así, pues, o sea, más que patrón también llegamos a hacer como una amistad con él, pues. El sicario que acabas de conocer es apenas mayor de edad, pero ya tiene en su conciencia y su prontuario la muerte de varias personas ordenadas por su jefe de plaza. Desde que es adolescente, este joven fue entrenado para manipular rifles de asalto y todo tipo de armas de fuego que están dentro del arsenal sinaloense. Ten en cuenta que el poder económico de esta organización les permite tener acceso a plataformas del más alto nivel militar. Estamos hablando de ametralladoras, rifles antimaterial calibre .50 y toda clase de herramientas destructivas. Con esos juguetes se divierte el sicario encargado de defender a Luis en caso de que las cosas salgan mal. Lo curioso es que entre ellos se genera una relación de proximidad, pero también de entendimiento mutuo. Ambos provienen de entornos similares y han hecho un recorrido bastante parecido, desde la vida marginal en las calles a la integración dentro de una fuerza criminal que les proporciona los lujos y el respeto que no encontraron en otros ámbitos. Es un ciclo que se repite. Algunos pocos jóvenes reclutados por el narco se transforman en líderes y referentes que con el tiempo estarán encargados de sumar sangre joven a las filas de la organización. Así es como la maquinaria se alimenta y crece de forma constante. Claro está que Luis, como expuntero, también ha utilizado armas de fuego y ha tenido que acabar con la vida de rivales y autoridades. Escuchemos cómo asimila la muerte y el duelo este referente narco. Es algo muy sentimental la primera vez que lo haces, porque pues le estás quitando la vida a una persona. Puede que tengas una pesadilla, incluso puede que te agarre una desesperación, se te suba la presión, pero ese sentimiento va bajando. Ahorita ya lo miro como algo normal. Como te adelantamos, Luis es solo una pieza dentro de un rompecabezas gigantesco que está integrado por varios operadores dispersos a lo largo y ancho de México. Y las fronteras no son un límite, ya que en el último tiempo el foco de los negocios ha estado al norte del Río Bravo. Este es un momento ideal para ahondar en el alcance que tiene realmente el cártel que integra este jefe de plaza. De acuerdo con estudios recientes, la hegemonía de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación ha eliminado a toda la competencia en el mercado estadounidense. Según autoridades norteamericanas, ambos cárteles rivales son los únicos mandamases en cuestión de drogas ilícitas en el continente. Los hallazgos generaron, como ha sido en otras ocasiones, muchísima polémica, ya que están en contradicción evidente con la posición oficial del gobierno mexicano. Este último ha insistido que en el suelo azteca no se produce fentanilo y que el cártel de Sinaloa solo es un intermediario en la larga cadena de tráfico que empieza en Asia. Contrario a lo propuesto por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la DEA puso la mira en el hecho de que la Marina mexicana asumiera el control aduanal y la vigilancia de los principales puertos del país. Para los expertos norteamericanos, hay colaboración entre delincuentes y uniformados, siendo ese el factor que permite el ingreso de toneladas de cocaína y otras sustancias como el fentanilo. El tenebroso diagnóstico se remata con señalamientos de corrupción sobre jueces y funcionarios de todos los niveles del gobierno mexicano, aunque no se detallan los cargos ni se explicitan nombres. Ese ha sido el mayor punto de fricción con López Obrador, quien en 2023 acusó a la DEA de estar detrás de una ola de filtraciones periodísticas que vinculaban a su círculo cercano con el crimen organizado.
En ese gran esquema que involucra a instituciones de varios países e incluso al Ejército de México, el rol de un operador como Luis puede parecer ínfimo, pero eso es una percepción errónea. Los jefes de plaza son piezas fundamentales que motorizan no solo la producción, sino también el envío de las sustancias ilegales sin importar el costo humano que implique ese trabajo. Al ser cuestionado por las víctimas colaterales de su trabajo, el protagonista de este video respondió esto. Como padre te digo que no hay justificación, pero también como narco te digo que pues las personas buscan su propio mal. Si tú eres una persona trabajadora, si tú eres una persona honesta, que no le hace mal a nadie, se te respeta. Si andas robando, si andas asaltando, si andas matando, si eres robacarros, si andas secuestrando, pues obviamente son cosas malas que se pagan con la muerte. Es impactante la calma con la que este hombre describe la matanza de elementos que para él resultan indeseables. También resulta paradójico cómo los cárteles, quienes son los principales hacedores de violencia en México, se proponen como reguladores morales para eliminar a ladrones, secuestradores y delincuentes de poca monta. Por lo general, en las entrevistas brindadas por sicarios y jefes de plaza, ellos hablan del respeto al trabajador que no se inmiscuye en asuntos ilegales. En realidad, eso no ocurre. Muchas de las víctimas del narcotráfico son personas humildes que o bien quedaron atrapadas en el fuego cruzado de alguna salvaje balacera, o fueron rehenes de secuestros, torturas y extorsiones realizadas por pistoleros. A continuación veremos un brutal enfrentamiento entre operadores del cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que aconteció en Zacatecas. Cuesta pensar que en un duelo callejero en el que se emplearon rifles AK-47 y AR-15 no haya tenido algún tipo de consecuencia para los vecinos de la zona. Ya sea la destrucción de sus propiedades o la muerte de personas inocentes, las disputas entre cárteles siempre terminan con el derramamiento de sangre. Relatos como el de Luis son de gran importancia, ya que desde hace tiempo los expertos en narcotráfico tratan de resolver el enigma del cártel de Sinaloa. Con esto nos referimos a cuál es el estatus actual del grupo luego de la condena a su fundador y referente, el Chapo Guzmán, en el año 2019. De acuerdo con la DEA, actualmente el CDS no tiene un líder claro que lleve adelante los operativos y que tenga contacto con cada jefe de plaza. La agencia antidrogas norteamericana asegura que la organización criminal se ha dividido en varias facciones separadas, pero que cooperan entre sí para mantener los territorios conquistados en el pasado. Incluso si esto es cierto, la mafia sinaloense continúa siendo la mayor amenaza a la seguridad internacional. Para darte una perspectiva de lo influyente que es el CDS, hoy en día es la organización narcomexicana que más empresas y personas tiene incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En otras palabras, un documento elaborado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para mantener un registro sobre los activos sospechosos de lavado de dinero. Esto quiere decir que el frente delictivo fundado por el Chapo Guzmán tiene un alcance superior al de muchas empresas legítimas e importantes. Entre mayo de 2007 y junio de 2019, el Tesoro ha emitido 47 alertas contra los operadores financieros del cártel de Sinaloa, pero no siempre es posible incautar las ganancias producto del trasiego de sustancias ilegales. Durante el juicio llevado a cabo en Nueva York contra Joaquín Guzmán Loera, la Fiscalía estimó que las ganancias del narcotraficante ascendían a los 14.000 millones de dólares. Para calcular esa cifra, la Fiscalía de Nueva York sumó la cantidad de droga que el capo envió a Estados Unidos y la multiplicó por su costo en el mercado negro. Por lo documentado por las propias autoridades norteamericanas, parte importante de las ganancias de la organización se enviaron a México en efectivo,
pero otra parte de los recursos, se presume, se inyectó a las empresas y operadores financieros del cártel en suelo del tío Sam. Ese es el nivel de las operaciones que lleva a cabo este grupo que domina con puño de acero el negocio desde hace 30 años. Para cerrar esta entrega, nos parece adecuado recurrir a las palabras de Luis respecto a su eventual destino y la posibilidad de enfrentarse a la justicia, tal y como lo hizo el Chapo. Yo considero que si merezco el castigo y un día me agarran, estaría consciente que me lo dieran. Mientras tanto, pues me sigo escondiendo, me sigo protegiendo y pues si me pueden agarrar, que me agarren. Pues un consejo para las personas que piensan meterse. Lo mismo ahorita, que no hay vida en esta vida, en este negocio no hay vida. Solo el tiempo y el destino dictarán cómo terminará sus días este jefe de plaza. La única certeza es que la crisis de seguridad continúa azotando México y la solución a estos problemas aún no ha sido encontrada. Muerte, tráfico de drogas, secuestros y muchos, pero muchos enfrentamientos armados convierten al Cártel de Sinaloa en una de las organizaciones criminales más peligrosas de todo el mundo. Motivando a la plebada Tomando suicida del Vagancias, puro bélico. Con una red perfectamente organizada de contrabandistas y sicarios dispuestos a dejar sus vidas por el negocio, la organización que le dio fama al sanguinario Chapo Guzmán, líder de la banda, ha sido responsable de algunos de los episodios más brutales en los últimos años de la historia del país. Pero, ¿cómo es que una pequeña familia de campesinos logró convertirse en el cártel más peligroso y brutal de los últimos tiempos? En este video te lo contaremos. De la cocaína controla el paso de los países productores hasta Estados Unidos. Metanfetamina la fabrica en laboratorios a las afueras de Culiacán. Y la marihuana y la heroína se producen en la Sierra de Sinaloa. Un lugar mítico donde nació la organización y todos sus grandes capos. Un paraje inaccesible que sirvió de refugio al más legendario de todos ellos, el Chapo Guzmán. Un bastión desde el que se sigue controlando el negocio tras la caída del Chapo. El estado de Sinaloa está ubicado en la región noroeste del país, atravesada de norte a sur por la famosa Sierra Madre Occidental, una cadena montañosa de difícil acceso que esconde entre sus laderas los peligrosos asentamientos del famoso Cártel de Sinaloa. Este salvaje y recóndito paisaje es un lugar perfecto para ocultar sus narcococinas y sus brazos armados. Por su clima, durante mucho tiempo, la región fue punto clave para el cultivo y contrabando de marihuana y amapola, dando lugar a que pequeños grupos familiares de zonas rurales comenzaran con el negocio. Dígame, para trabajar este campo, ¿cuánta gente hace falta? Pues para trabajar este campo se requieren de 10 personas, a veces 10, 12 personas. ¿Y cuántos kilos van a salir de aquí? Aproximadamente de 150 a 200 kilos. ¿Y estas fincas son de personas particulares o son de la organización del cartel? ¿De quién son? Estas son del Cártel de Sinaloa, de las personas que las manejan. No le podría decir el nombre, ¿verdad? Porque no se debe, pues. Ya, no se debe hablar, ¿no? Vale. Uno de los primeros en traficar marihuana fue Pedro Avilés, conocido en el rancho como Don Pedro, quien luego de varios años a la cabeza, en 1978 fue asesinado en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas. Don Pedro dejó a cargo de la organización a su hermano, y fue este quien un buen día inició en el negocio a Joaquín Guzmán,
alias El Chapo, un joven ambicioso y calculador, perteneciente al círculo cercano de la familia. Con el tiempo y el aumento de las ventas, estas mismas familias se convirtieron en verdaderas organizaciones criminales, pasando sin escalas al tráfico de grandes cantidades de drogas. No pasaría mucho más para que el creciente negocio familiar alcanzara el control absoluto de la región. Lo que siguió era inevitable: armarse y defender el territorio. Brutales batallas en lo profundo de la sierra terminarían de definir el poder en la región. Aquí nomás es puro frío, mucho frío. Y pues normal, gripa y esas mamadas. Pero sí, ha habido golpes que he durado hasta en un mes. Un mes para poder llegar, para que todo salga a la perfección. Y de repente así, de una, fierro. A fines de los 70s, las familias diversificaron el negocio y comenzaron a traficar cocaína hacia Colombia y el Caribe, hecho que los obligó a desplazar su centro estratégico hacia Guadalajara, en el estado de Jalisco. La expansión trajo consigo la aparición de nuevos nombres en el mapa, entre ellos Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, responsables de establecer vínculos comerciales con el brutal cártel de Medellín en Colombia. Entre ambos cárteles, definieron en pocos años y a fuerza de balas las reglas del juego, reglas que permanecen vigentes hasta la actualidad. Así, el cártel de Sinaloa fue una pieza clave en la expansión del narcotráfico en el continente, conectando por vía aérea y marítima el círculo principal de la droga que va desde Colombia y Centroamérica hacia los Estados Unidos, pasando por México. Un verdadero imperio narcotraficante que mueve millones y millones de dólares al año. Es la mejor parte de ganar más dinero que de cualquier droga. Lavando cocaína o que haciendo metanfetamina. Marihuana. Es lo mejor esto. ¿Cuánto gana usted al mes? Yo, como que le digo, $125,000. Me está diciendo que gana $175,000 al mes. Disculpe, pero es que, claro, yo le veo aquí con esto que parece un poco rudimentario, ¿no? Con sus palos, sus ollas. Pues sí. Que sea lo más peligroso también es lo que deja más dinero. Pero no todo serían ganancias millonarias y nuevas alianzas. El creciente negocio naturalmente trajo más competencia, y eso en el mundo narco es lo mismo que decir enemigos y guerras. La brutalidad e impunidad con la que el cártel se movía, incluso a plena luz del día, atrajeron especial atención del Departamento de Control de Narcotráfico de los Estados Unidos. En 1985, el conflicto con la DEA tomó una dirección inesperada, cuando Enrique Camarena, un agente encubierto que trabajaba para el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, fue asesinado por el cártel mexicano. Desde 1981, Camarena, mejor conocido como Kiki, se había infiltrado dentro del cártel de Guadalajara, en el que trabajaba como agricultor. En parte por su herencia latina y en parte por su buen desempeño, logró destacarse y ganar confianza dentro del grupo criminal. De esta forma, Enrique ayudó a la policía a detener con éxito a varios grupos delictivos y aportar información sobre el Rancho Búfalo, el emporio más importante del cártel de Guadalajara. En 1984 se llevó a cabo la operación conocida como Rancho Búfalo, la segunda operación más importante llevada a cabo por la DEA, después de la que le dio fin al narcolaboratorio Tranquilandia en Colombia, perteneciente a Pablo Escobar. La operación Búfalo desmanteló aproximadamente 1,000 hectáreas de plantaciones de marihuana que pertenecían al capo Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, jefe y fundador del cártel de Guadalajara. Allí trabajaban más de 3,000 personas, generando una producción anual de más de $8,000 millones. Una gran columna de humo remontaba los cielos del desierto de Chihuahua, México, el 7 de noviembre de 1984. Ardían las primeras de 8,000 toneladas de marihuana sembradas en el rancho El Búfalo. Autoridades mexicanas y agentes de la DEA ocuparon el lugar donde fueron arrestados 7,000 trabajadores.
De consignarlos, habría un problema. Ni en la cárcel de la ciudad de Chihuahua cabrían los campesinos. La DEA descubrió que los Queenies, brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, traficaba cocaína dentro de cadáveres de tiburones, en submarinos y botes desde Colombia hacia México y Estados Unidos. Esta expansión abrió una puerta a los niveles más altos del narcotráfico en la región. El turbulento negocio de la metanfetamina. Así, el cártel liderado por Guzmán se dio paso hacia los puertos del Pacífico desde donde recibía suministros químicos provenientes de China. Como era esperable, la paz entre las organizaciones no duró mucho. Pronto la disputa por el control del negocio desató sangrientas batallas entre ambos grupos armados. El primer enfrentamiento tuvo como resultado 9 muertos y derivó en un intento de venganza por parte de los Valencia, que salió mal y dio como resultado la muerte de un cardenal. El caso desató controversia por la presencia de la iglesia en el hecho. Hay quienes sostienen una paradójica teoría en la que los sicarios confundieron al religioso con el Chapo Guzmán. Por haya sido 2 tiros que les llegaron de alguna forma, pero ¿cómo estaban ellos? Un hombre grandote, muy característico, con un mozalbete que entonces tendría el Chapo los 34, 36 años, pues no. ¿Cómo lo iban a confundir? Y el cardenal tenía 68. El episodio fue un escándalo público y obligó a Guzmán a huir hacia Guatemala, donde fue arrestado por primera vez, dejando al cártel sin su líder. Aunque el golpe hizo temblar la estructura de la organización, Guzmán demostró no tener muchas complicaciones para continuar con su liderazgo, incluso desde el encierro. Si bien las operaciones estuvieron en manos de sus socios, Guzmán mantuvo todo el control desde la cárcel. Para ese entonces, su imagen ganaba popularidad dentro del país. Sin embargo, lo que siguió catapultó su fama a nivel internacional. A las pocas semanas de ser arrestado, el líder consiguió burlar a las fuerzas de seguridad y escapar de la cárcel en un carro de lavandería, demostrando una vez más quién tenía el poder y retomando el control total de la organización. 2 eventos terribles ocurridos en 2008 y 2010 reforzaron la figura del Chapo como máximo líder del cártel. El primero fue el brutal asesinato de su hijo por parte de los Beltrán Leiva, una banda de sicarios que trabajaban para él, que sospechaban que Guzmán había delatado a uno de sus hombres con la policía. El episodio fue el resultado de una brutal guerra entre ambos bandos al norte del país. Este dramático hecho significó el desplazamiento forzado de muchísimas personas que, frente a la violencia desatada en la ciudad, decidieron abandonar sus hogares. El enfrentamiento terminó con la intervención de la Marina y la salida de los Beltrán Leiva de la organización. El segundo episodio fue la caída de Ignacio Nacho Coronel, quien oficiaba como vínculo entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Milenio, resultando en una ruptura entre ambas organizaciones y fragmentaciones progresivas dentro del Milenio. En poco tiempo, estas condiciones traerán el nacimiento de un nuevo grupo armado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se convertiría en el principal rival del cártel de Sinaloa. El 2 de febrero de 2014, en el pueblo de Mazatlán, los reportes de inteligencia confirmaron la presencia del Chapo Guzmán en la ciudad, específicamente en el edificio Miramar, muy cerca de la playa, donde se había reunido con su esposa, hijas y Carlos Jo Ramírez, el Cóndor, su escolta y secretario. Finalmente, luego de una larga logística para resguardar a la población, el operativo organizado por la Marina y agentes de la DEA le puso fin a 13 años de fuga. El Chapo Guzmán fue arrestado por segunda vez y condenado por encabezar una de las organizaciones delictivas más violentas del mundo. Aunque no pasaría mucho tiempo para que Guzmán lograse sortear uno de los sistemas de seguridad más fuertes del país y escapar nuevamente, esta vez utilizando un extenso túnel construido en el baño de su celda. En una proeza digna de una megaproducción de Hollywood, el líder burló las fuerzas de seguridad y se convirtió así en una verdadera leyenda criminal.
Al Chapo lo ubicaron en un domicilio en la costera ciudad de Los Mochis, Sinaloa, luego de un mes de vigilar el sitio. En la casa de la calle de Los Olivos, el Chapo burló a la policía una última vez durante un espectacular operativo. Los rastros llegaban hasta este closet vestidor. Inspeccionando las paredes detrás de este espejo, encontraron una puerta que se abre con 2 dispositivos escondidos en estas luces y que es un escape perfecto. Su tercera captura fue llevada a cabo en la Operación Cisne Negro en 2017. Esta vez, el Chapo no contó con la misma suerte de las anteriores, y luego de un tiroteo entre los agentes de seguridad de la Armada Mexicana y el cártel, Guzmán finalmente fue detenido. Esta vez se enfrentó a un proceso de extradición a Estados Unidos, donde se lo acusó por cargos relacionados al narcotráfico, tráfico de armas y por las fugas anteriores. Su caída generó conflictos internos por el poder dentro de la organización. Ataques armados entre diferentes brazos del cártel y sus líderes debilitaron al grupo. Algunos nombres conocidos de estos episodios son el de Damaso López Núñez, alias El Licenciado, y su hijo Damaso López Serrano, conocido como Mini Lick, que actualmente se encuentran presos en Estados Unidos. En 2019, un año después de su captura, el Chapo Guzmán fue condenado por la justicia y sentenciado a cadena perpetua, más 30 años adicionales en Estados Unidos. Entre sus cargos, se lo consideró responsable de liderar y sostener de forma continua una organización criminal y del uso y tenencia ilegal de armas. El juez también ordenó incautar una suma de $12.700 millones, número aproximado que el gobierno de Estados Unidos estimó como ganancia de El Chapo a cargo del cártel entre 1989 y 2014. Sin embargo, al día de hoy, él define su ocupación de otra manera. Joaquín Guzmán, ¿algún otro nombre? Archibaldo. Se prefiere Marcelo Joaquín. ¿Alias? Al Chapo. ¿Su escolaridad? Primaria. ¿Terminada? Sí, señor. ¿Ocupación de usted? Agricultor. Luego de la caída del Chapo, a pesar de que el dominio del cártel continuó siendo amplio, con un control aproximado de la mitad de los estados del país, parecía que poco a poco comenzaba a perder su poder. El declive sería resultado de las luchas internas entre sus partes luego de su división y el ascenso apresurado del sanguinario cártel Jalisco Nueva Generación, que poco a poco iba ganando terreno en México y los Estados Unidos. En medio de la reorganización del territorio y la disputa de poder, este panorama significaba al menos 2 posibilidades: nuevas alianzas y pactos por el poder, o una brutal guerra entre los grupos armados y la seguridad nacional mexicana. Aunque este cártel sea un cártel enorme, aquí vamos a pelear. Yo vengo ahorita de estar en mi casa a gusto, se viene la emergencia y vengo a pelear. No sé si voy a volver o no voy a volver, pero si no vuelvo no hay problema. Me voy a morir peleando. ¿Por qué? Porque de rodillas no me pienso morir. ¿Sabe cómo matan a las personas que agarran vivos? ¿Cómo los matan? Ya veo cómo, no ha visto cómo lo hacen para intimidar. ¿Y no le da miedo a usted? Los queman, no, me da eso me da miedo. Por eso, mejor mire, primero me mato con ellos antes de que me pase eso. El cártel Jalisco es tan poderoso que ni el ejército mexicano puede con él. Actualmente, el cártel de Sinaloa está manejado por 2 brazos, producto de un distanciamiento entre los líderes de la organización. El conflicto se debió a una pelea entre el hermano del Chapo, Arturo Guzmán Loera, también conocido como El Pollo, y los hijos del líder preso, los Chapitos. Uno de los brazos se encuentra al mando de Ismael El Mayo Zambada, perteneciente a la generación anterior de capos, y el segundo está comandado por los hijos de Guzmán. Actualmente, cada una de las partes tiene sus propios grupos armados, sicarios y narcotraficantes, con los que se disputan y protegen sus territorios. Los Chapitos están asociados con los Ninis, un grupo central dentro del cártel de Sinaloa, conformado por jóvenes entre los 20 y 35 años, con un perfil violento. Los Salazar, un nuevo grupo delictivo asentado en los estados de Sonora y Chihuahua, dedicado a la siembra, producción y venta de drogas a Estados Unidos, así como el tráfico de migrantes junto al cártel de Sinaloa. El grupo Gente Nueva,
que es el ejército armado personal del Chapo Guzmán y los Chimales, liderado por Francisco Javier Zazuela Rosales, alias Pancho Chimal, jefe de plaza en Culiacán, encargado de control de venta y distribución de droga hacia el país del norte. Mientras que el Mayo tiene vínculos estrechos con los Antrax, brazo armado del cártel de Sinaloa, asentado principalmente en la ciudad de Culiacán, responsables de ofrecerle seguridad, y los rusos, su brazo armado. Acorde con la fama de su padre, los Chapitos continúan siendo hasta la actualidad un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos. Sin embargo, solo uno de ellos fue detenido hasta el momento. Se trata de Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón. Su arresto tuvo lugar durante el llamado Culiacanazo, un brutal enfrentamiento entre la policía y el cártel en medio de la ciudad. Al poco tiempo, El Ratón fue liberado a pedido del presidente Andrés Manuel López Obrador, para evitar más derrames de sangre en la población. Con rifles, están quitando carros, mire. Mira. A tu madre, parando tráfico, tirándole a todos. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Finalmente, en 2023, Ovidio Guzmán López, como su padre, fue extraditado a los Estados Unidos para ser condenado por la justicia del país vecino. Mientras que el Mayo Zambada se encuentra dentro de la lista de objetivos principales de la DEA. Hasta el momento, ha logrado evadir a las fuerzas policiales y su fama lo ha convertido en un mito del crimen organizado en el país. Para entonces, nuevos nombres comienzan a aparecer en el mapa que han puesto en alerta a las fuerzas de seguridad tanto en México como en Estados Unidos. Algunos ganaron popularidad, no solo por ser protagonistas de sangrientos episodios entre las diferentes bandas, sino también por el repertorio de temas musicales de narcocorridos, donde se refiere a sus hazañas, convirtiéndolos en íconos de la cultura popular. Tal es el caso del 27, miembros de los Ninis, un grupo de sicarios que opera bajo las órdenes directas de los Chapitos, y el Pilli, un enigmático sicario del cártel que mantiene su identidad en secreto. Actualmente, y a pesar de su fractura, el cártel de Sinaloa continúa activo e incluso se ha involucrado en el tráfico de fentanilo que, al día de hoy, se cobran miles de vidas en todo el mundo. Por este motivo, continúa siendo un objetivo clave para el país vecino del norte y una de las principales amenazas para la población en general. Así fue como en pocos años, aquella familia de campesinos que habitó las fértiles laderas de la región de Sinaloa logró convertirse en la red de narcotráfico más grande del continente y una de las organizaciones armadas más peligrosas y sanguinarias de los últimos tiempos. Ahora sí, luego de este recorrido por la turbulenta historia del famoso cártel de Sinaloa, nos despedimos hasta la próxima entrega. Acompáñanos en nuestro canal para conocer más contenido como este.